I appreciate that, but I think it's time that you get a taste of something else because I just can't with that history. No, fuck that. 70 millones de personas vieron ese clip, y aún así, la mayoría no sabe qué pasó después. Pero ese no es el único caso en este video, porque hay un sheriff que durante 20 años protegió al mismo juez que después decidió matar. Hay un empresario que entró a un palacio de justicia con una lista de nombres y 13 balas. Hay un hijo que esperó 11 años a que su padre tuviera justicia, y cuando el sistema no se la dio, fue él quien entró al tribunal con un arma. Algunos de estos casos los viste en titulares. La mayoría nunca te contaron lo que ocurrió dentro. Caso 1. Deobra Redden vs. jueza Mary Kay Holthus. El salto que vieron 70 millones de personas. Casi nadie sabe lo que vino después. Las Vegas, Nevada, 3 de enero de 2024, 30 años. 3 delitos graves previos. Condenas por violencia doméstica, allanamiento, robo. Deobra Redden no era un desconocido para el sistema judicial. Era alguien que ya había estado sentado frente a un juez en más de una ocasión, que conocía el protocolo, que sabía exactamente lo que significaba esa sala y ese estrado. Ese 3 de enero, la jueza Mary Kay Holthus, de 62 años, estaba leyendo en voz alta su historial completo antes de dictar sentencia por un nuevo cargo de agresión con bate de béisbol. By virtue of pleading guilty, I hereby judge you guilty of attempt battery with substantial bodily harm. Cada condena anterior, cada regreso al sistema, cada evidencia de que nada lo había contenido hasta ese momento. Y en algún punto de esa lectura, Redden tomó una decisión. Se levantó, cruzó la mesa de la defensa y saltó. En pleno vuelo, con los brazos abiertos, aterrizó directamente sobre la jueza Holthus. La empujó contra la pared. Le tomó el cabello. Le rodeó la garganta con las manos. Todo en menos de 4 segundos. Michael Lazo, el secretario del tribunal de apenas 27 años, fue el primero en lanzarse sobre él. Le siguieron agentes y abogados que intentaban separarlo mientras el caos se extendía por la sala. El Marshal sufrió una herida abierta en la frente y un hombro dislocado en el forcejeo. I appreciate that, but I think it's time that you get a taste of something else because I just can't with that history. No, fuck that. Solo pensé, si yo no estaba aquí, no quiero imaginar qué habría pasado, declaró Lazo después. La jueza Holthus sobrevivió con lesiones leves. Al día siguiente volvió a trabajar. El video alcanzó 70 millones de vistas en las primeras semanas y se convirtió en uno de los registros judiciales más vistos de la historia. Durante el juicio posterior, la propia jueza subió al estrado a testificar contra él. Lo miró directamente y dijo que había sentido miedo por su vida. Redden fue declarado culpable de tentativa de homicidio, condenado a entre 26 y 65 años de prisión. 70 millones de personas vieron el salto. Casi nadie siguió la historia hasta el final. ¿Habías visto el video de Deobra Redden antes de este video? ¿Sabías lo que le pasó después? Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos sigues. Caso 2. Sheriff Sean Steins versus juez Kevin Mullins. Ese mediodía habían almorzado juntos. Esa tarde el sheriff le disparó 9 veces. Whitesburg, Kentucky, 19 de septiembre de 2024, 20 años de trabajo compartido. Tonight we're learning more about the mental state of former Letcher County Sheriff Sean Mickey Steins. He's indicted for murder in the shooting death of Letcher County Judge Kevin Mullins last September. El mismo edificio, la misma rutina, años de confianza construidos en los pasillos del mismo juzgado. Sean Mickey Steins había sido el alguacil personal del juez Kevin Mullins antes de ganar las elecciones para sheriff del condado. El hombre que abría las puertas del tribunal antes de que el juez llegara, que estaba a su lado en la sala, que lo protegía cada mañana de trabajo durante años. El mediodía del 19 de septiembre de 2024, habían almorzado juntos en un restaurante a pocas cuadras del juzgado. Horas después, Steins entró al despacho del juez Mullins. Quienes rodeaban a Steins en las semanas previas ya habían notado algo. Un abogado local llamado Daniel Dodson estaba tan preocupado por lo que veía que llegó a advertirle directamente al propio juez. Mickey estaba perdiendo la cabeza, le dijo. El jefe de policía local le confió a ese mismo abogado algo más directo todavía. Ese hombre había perdido la razón. Los empleados de la oficina del sheriff
describieron a los investigadores un nivel de ansiedad y paranoia que se había vuelto insostenible. Steins había empezado a decirle a personas cercanas que alguien quería secuestrar a su esposa y a su hija, sin poder decir quiénes eran. Detrás de ese quiebre, los investigadores encontraron algo concreto. Días antes del crimen, Steins había sido interrogado formalmente como parte de una demanda civil contra su oficina relacionada con abusos sexuales cometidos por uno de sus exdiputados. La presión de ese proceso, según personas que hablaron con él en esas semanas, había llevado su mente a un punto sin retorno. Lo que ocurrió dentro del despacho durante los minutos siguientes, nadie lo escuchó, porque las cámaras no tienen audio. Lo que sí registraron fue a Steins intentando llamar a su hija desde su propio teléfono, sin conseguirlo, tomando el teléfono del juez para intentarlo de nuevo. Esa llamada tampoco entró, y entonces sacó su arma reglamentaria. A newly released mental health report suggests he may not have been in the right state of mind at the time of the crime. El juez Mullins intentó cubrirse detrás de su propio escritorio mientras retrocedía. No fue suficiente. Le disparó 9 veces. 7 de esos disparos fueron efectuados mientras el juez ya estaba en el suelo. Después Steins abrió la puerta y se entregó a los agentes que esperaban afuera. Sus palabras al ser detenido fueron las de alguien que ya no distinguía lo real de lo fabricado por su mente. Estaban intentando secuestrar a su esposa y a su hija. Nadie supo quiénes eran esos alguien. Probablemente él tampoco. Steins fue imputado por asesinato de funcionario público. Su defensa planea argumentar insanidad y perturbación emocional extrema. El motivo real de lo que ocurrió detrás de esa puerta cerrada sigue siendo, oficialmente, desconocido. Be fair to me now. We're going to be fair. I seen the look. From who? Jackie, y'all, come on now. Don't kill me. No, worry about Don't, that. this is you know, let's be fair. Nobody's going to lay a finger on you, I promise that. Don't shoot me. Y la pregunta que nadie ha podido responder sigue siendo la misma. ¿Cuándo exactamente dejó de ser el hombre que protegía al juez para convertirse en quien iba a matarlo? Caso 3. Cristiano Alves Terto. El hombre que mató a su padre llevaba 11 años libre. Ese día su hijo llegó al tribunal con una pistola calibre 38. São José do Belmonte, Brasil. 29 de noviembre de 2023. En octubre de 2012, Francisco Alves recibió un disparo en el estómago durante una disputa en un terreno rural. Ele se levanta e foi até o réu, identificado como Francisco de Moura. Já puxou a arma agora, já puxou a arma. A mulher tenta segurar. El hombre que disparó, Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura, alegó legítima defensa y huyó antes de que pudieran detenerlo. Francisco Alves sobrevivió 18 días luchando contra las heridas desde una cama de hospital. Luego murió. Su hijo Cristiano tenía 16 años cuando perdió a su padre. Durante 11 años, Moura estuvo prófugo. 11 años sin juicio, sin consecuencias, sin que el sistema lograra dar con él. Hasta que la policía lo localizó y programó la primera audiencia. El 29 de noviembre de 2023, Cristiano Alves Terto llegó a esa sala con 27 años y una pistola calibre 38 escondida bajo su ropa. Se sentó entre el público. Esperó. Cuando llegó el momento, una mujer que estaba cerca intentó detenerlo físicamente. No pudo. Terto corrió directamente hacia Moura con el arma en la mano mientras jurados, abogados y el propio juez salían en todas direcciones. Le disparó 6 veces. Cuando se acabaron las balas, tomó la pistola por el cañón y golpeó a Moura en la cabeza con la culata antes de intentar huir. La policía lo detuvo fuera del edificio minutos después. Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura sobrevivió y fue dado de alta del hospital, sin fecha para una nueva audiencia. Cristiano Alves Terto lleva en prisión desde el día siguiente al ataque. Tenta segurá-lo, não consegue, o réu tá ali, tome bala. De vários disparos. Atira várias vezes. Não sei se pegou, mas ele agride ele, vira a cadeira, tenta. Isso foi em São José do Belmonte, em Pernambuco, né? Y el hombre que mató a su padre hace más de 11 años sigue, hasta hoy, en libertad. ¿Qué habrías hecho tú si ese fuera el asesino de tu padre sentado a 3 metros, libre después de 11 años? No hay respuesta equivocada. Cuéntanos en los comentarios. Caso 4. Claudio Giardiello. 13 disparos, 4 minutos, 3 muertos. Y después se montó en su moto
y desapareció. Milán, Italia, 9 de abril de 2015. Claudio Giardiello tenía 46 años y una quiebra fraudulenta que lo había destruido. Meses de audiencias. Una sensación de que todos los que lo rodeaban en ese proceso, socios, abogados, funcionarios, habían trabajado en su contra. Ese 9 de abril llegó al Palacio de Justicia de Milán con algo que nadie dentro del edificio sabía que llevaba. Había estudiado el edificio durante días, conocía qué entrada usarían los abogados acreditados y que esa puerta no tenía detector de metales para quienes la cruzaran con la documentación correcta. Consiguió una identificación falsa y entró sin que nadie lo detuviera. Lo que ocurrió en los 4 minutos siguientes fue sistemático, frío y completamente premeditado. El primer disparo fue para su propio abogado, que esa mañana había renunciado a seguir defendiéndolo. Un tiroteo en el Palacio de Justicia de Milán deja 3 muertos y 2 heridos, según el balance oficial facilitado por la Fiscalía. Luego disparó contra sus coacusados dentro de la sala. Después bajó las escaleras caminando, no corriendo, mientras cientos de empleados se encerraban en sus oficinas y llamaban a sus familias sin saber si saldrían de ahí. Llegó hasta el despacho del juez Fernando Ciampi. Le disparó 2 veces. El juez Ciampi murió ahí mismo. 13 disparos en 4 minutos. 3 personas muertas. Cuando terminó, salió por la misma puerta por donde había entrado. Se montó en su moto y desapareció entre el tráfico de Milán como si fuera cualquier conductor de una tarde cualquiera. Más de 1 hora después, la policía lo localizó en un centro comercial a 25 kilómetros del tribunal. Stanno arrivando in modo frammentario le varie testimonianze di chi questa mattina ha provato a entrare al Palazzo di Giustizia. Intanto ricordiamolo per chi non lo sapesse che per entrare al Palazzo di Giustizia c'è un ingresso fornito di metal detector proprio per evitare che si possa entrare attraverso entrare dentro il Palazzo. Llevaba el arma encima, cargada, con 2 cartuchos de repuesto. Tenía más nombres en la lista. No había terminado. El Palacio de Justicia de Milán revisó todos sus protocolos de seguridad al día siguiente. Demasiado tarde para el juez Fernando Ciampi. Caso 5. Juez Henry Gentile. Entró en silla de ruedas, con un arma escondida debajo de la manta, y nadie lo detuvo. Chicago, Illinois, 1983. Una silla de ruedas no parece una amenaza. Y eso es exactamente lo que el atacante calculó antes de entrar al tribunal de Chicago en 1983. Sabía lo que los agentes de seguridad revisarían y lo que no. Sabía que la manta doblada sobre sus piernas no sería levantada, que los detectores de la época no registrarían nada inusual en alguien que llegaba con credenciales acreditadas por esa entrada específica, que la compasión natural de quien ve a una persona en silla de ruedas haría el trabajo de cegamiento que él necesitaba. Lo que el juez Henry Gentile presidía esa mañana era una audiencia de divorcio. El tipo de proceso más rutinario que existe en un juzgado. Papeles, fechas, distribución de bienes. Nada que pudiera anticipar lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando el atacante sacó el arma de debajo de esa manta y disparó, el juez Gentile no tuvo oportunidad de reaccionar. Henry Gentile fue asesinado en su propia sala durante la audiencia más mundana de su agenda, por un hombre que había llegado preparado después de días o semanas de calcular con precisión el punto exacto donde el sistema tenía una grieta lo suficientemente grande para que un arma pudiera pasar sin ser detectada. Su caso modificó los protocolos de seguridad en los tribunales de Illinois de manera permanente, pero esa modificación, como siempre, llegó después. Cuando ya no servía de nada para el juez Gentile. ¿Crees que los tribunales del mundo tienen la seguridad suficiente para proteger a los jueces? Caso 6. Juez Tulio Manuel Castro Gil aceptó investigar el asesinato del ministro de Justicia de Colombia. Era el caso más peligroso del país, y lo sabía. Bogotá, Colombia, 1985. En la Colombia de 1985, aceptar ciertos expedientes no era solo asumir un caso. Era asumir un blanco en la espalda. El cartel de Medellín había convertido el terror en una herramienta de control. Su lista de objetivos no distinguía entre criminales y funcionarios, jueces, fiscales, periodistas, policías. Cualquiera que amenazara el negocio podía amanecer muerto al día siguiente. El cartel no negociaba con el Estado, lo eliminaba. Desde hace ya bastante tiempo, la fuerza pública ha venido reconstruyendo
no solamente los archivos y prontuarios de los capos del tráfico de estupefacientes en Colombia, sino también de... Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. En abril de 1984, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla había sido acribillado por sicarios del cartel mientras viajaba en su carro por las calles de Bogotá. Lara Bonilla era el funcionario más visible que se había atrevido a desafiar a Pablo Escobar de frente, a nombrarlo en el Congreso, a cerrarle los caminos institucionales que el cartel había comprado o intimidado uno por uno. Esa valentía le costó la vida. El juez Tulio Manuel Castro Gil fue designado para investigar ese asesinato, para revisar los expedientes, seguir los hilos, construir el caso contra los responsables, lo que significaba construir el caso contra Pablo Escobar. Los sicarios estudiaron los movimientos del juez, trazaron su rutina y esperaron el momento en que estuviera fuera del edificio y sin escolta. Una mañana como cualquier otra, cuando Castro Gil salía de su juzgado en el centro de Bogotá, los hombres lo esperaban en la calle. No hubo intercambio de palabras, no hubo confrontación, solo el movimiento rápido y mecánico de una ejecución planificada con días de anticipación. Le dispararon en la acera, a metros del edificio donde había estado trabajando esa mañana. Su muerte fue un mensaje dirigido a todos los demás, a cada juez que pudiera estar pensando en continuar donde Castro Gil había dejado, a cada fiscal que manejara expedientes del cartel, a cualquier funcionario que creyera que la toga lo protegía de lo que ocurría en la calle. El nombre del juez Castro Gil es hoy uno de los menos recordados dentro de la historia del narcoterrorismo colombiano. Se busca Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gán. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines, para luego continuar con otras personalidades del país con el propósito de derrumbar moralmente a la nación. Eclipsado por los atentados más mediáticos, pero su historia importa, porque era un juez haciendo exactamente lo que debe hacer un juez, y eso fue suficiente para que lo mataran. Caso 7. Juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías. Frenó la extradición de un objetivo del CJNG. 3 semanas después, salió a trotar y no volvió. Metepec, Estado de México, 28 de julio de 2016. ¿Cuánto vale la vida de un juez en México cuando sus decisiones afectan los intereses de un cartel? En el caso de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, la respuesta se midió en semanas. Bermúdez Zacarías era juez federal en Metepec, Estado de México, 45 años, una carrera construida sobre expedientes que la mayoría de sus colegas prefería no tocar. Manejaba casos vinculados al crimen organizado, entre ellos procesos relacionados con el cártel de los Queenies, organización aliada del CJNG, que operaba con fuerza en esa región. En algún punto del proceso bajo su responsabilidad, dictó una resolución que frenó la extradición hacia Estados Unidos de un objetivo que las autoridades norteamericanas llevaban tiempo buscando. Una decisión legal, dentro de sus atribuciones, una decisión que para el cartel tenía un precio que cobrar. La mañana del 28 de julio de 2016, Bermúdez Zacarías salió a trotar por las calles cerca de su domicilio, su rutina de siempre. El tipo de hábito que mantiene a alguien que todavía cree que puede tener una vida normal, aunque maneje los expedientes que manejaba. Alguien lo esperaba en el recorrido habitual, con el tiempo suficiente para saber a qué hora pasaría y por dónde. Le dispararon en la cabeza a quemarropa. Murió en la calle, con ropa deportiva, a metros de su casa. La fiscalía vinculó el crimen al crimen organizado desde el primer día. Hasta hoy, ningún responsable ha sido condenado por su asesinato, y su nombre se sumó a una lista que en México no deja de crecer. ¿Crees que los jueces que manejan casos del narcotráfico deberían recibir protección del Estado de por vida? Cuéntanos tu opinión. La mayoría nunca habla de esto. Caso 8. Juez Edmundo Román Pinzón. Era el magistrado de más alto rango en el estado más violento de México. Lo mataron en el estacionamiento del propio tribunal. Acapulco, Guerrero, México. 6 de marzo de 2024. Acapulco no es una ciudad donde los jueces duerman tranquilos. Tasas de homicidio que superan zonas de conflicto activo en otros continentes. Un crimen organizado que lleva años operando con una presencia que el Estado mexicano no ha logrado contener.
Vámonos a Guerrero porque allá asesinaron al magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Edmundo Román Pinzón. Carla Benítez tiene. Edmundo Román Pinzón no era un juez de bajo perfil. Era el presidente del Tribunal Superior del Estado de Guerrero, el magistrado de mayor rango en esa entidad, la cima de la estructura judicial en uno de los territorios más violentos del país. El 6 de marzo de 2024, terminó su jornada laboral y salió del estacionamiento del Tribunal Superior en su vehículo, como lo hacía cada tarde. Lo que ocurrió en los segundos siguientes es la síntesis brutal de lo que significa ser juez en Guerrero. Alguien lo esperaba afuera. Le dispararon al menos 4 veces a través de las ventanas del carro mientras seguía dentro del vehículo, en el estacionamiento del propio tribunal, a metros del edificio donde había estado trabajando horas antes. Murió antes de que los servicios de emergencia llegaran. No hubo un juicio específico que detonara el ataque. No hubo una sentencia puntual que alguien no tolerara. El gobierno del Estado de México confirmó el homicidio de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, el juez quinto de distrito en materia de amparo. El juez federal recibió un disparo en la cabeza al salir de su casa en Metepec, en el Estado de México. Estaba relacionado con el expediente de Abigail González Valencia, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que hubo fue la decisión de eliminar al magistrado más poderoso de Guerrero para dejar claro, una vez más, quién controla ese territorio cuando la jornada laboral termina. El caso sigue sin resolverse. El Tribunal Superior de Guerrero continúa funcionando con un nuevo presidente, en el mismo edificio, en la misma ciudad. Y la pregunta que ese tribunal no puede responder en voz alta es la misma que te dejamos a ti. ¿Hasta cuándo? Caso 9. Juez Joseph Bruzzese Jr. Vino a matarlo en la entrada del juzgado. No calculó que el juez llegaba armado. Jefferson, Ohio, 21 de julio de 2017. Este caso termina diferente a todos los anteriores. Nathan Runkle tenía una demanda civil pendiente ante el juez Joseph Bruzzese Jr. del condado de Jefferson, Ohio. A cowardly ambush. That is how the Chief Justice of the Ohio Supreme Court is describing the shooting of a fellow judge in Steubenville. En algún momento, decidió que la solución más directa era aparecer armado en la entrada del juzgado la mañana del 21 de julio de 2017 y eliminar al juez antes de que el proceso judicial llegara más lejos. Llegó con un plan, con un arma, con la convicción de que iba a funcionar. Lo que Runkle no había calculado en ningún punto de su planificación es que el juez Bruzzese Jr. no llegaba desarmado al trabajo, y que su agente de libertad condicional lo acompañaba esa mañana, y tampoco estaba desarmado. Cuando Runkle abrió fuego en la entrada del juzgado, el juez recibió impactos de bala, pero respondió el fuego. Su agente también respondió. Runkle murió en la escena. El juez Bruzzese fue trasladado al hospital. Pasó semanas de recuperación, y meses después volvió a su sala, al mismo edificio donde habían intentado matarlo, a seguir dictando justicia. Es el único caso de este video donde el atacante no llegó a ningún lado con su plan. Y en el contexto de todo lo que has visto hasta ahora, eso dice algo sobre este hombre que ningún titular supo contar bien.